Con la buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan en esta jornada académica de hoy, martes 22 de abril de 2025 en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Dentro de nuestro trabajo permanente de formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas, hoy vamos a ver unos aspectos de la guerra política, en particular la primera parte de la guerra psicológica aplicada a la dinámica política. Y mañana continuaremos el taller con la segunda parte de los conceptos o preceptos de la guerra psicológica aplicados a la dinámica política. Como ustedes comprenderán, esto es todo un tema, es para hacer un curso extenso, pero trataremos aquí de abreviar, de sintetizar y dejar unas ideas porque nos parece fundamental que para las campañas políticas se maneja muy bien lo que es la búsqueda de votos, lo que es afectar la psiquis del votante, pero se maneja muy poco en el ejercicio del poder. Ya lo hemos dicho, lo reiteramos, un trabajo político consta de un ciclo y ese ciclo tiene cuatro etapas: la preelectoral, la electoral, la postelectoral o de gobierno y la reelectoral. Así las cosas, comenzaremos a ver hoy un poco de lo que es el concepto o de dónde surge la guerra psicológica para entenderla mejor y entender también que esto apenas es un componente de la guerra política, la guerra total. Pero ya lo veremos en detalle y nos formaremos la idea alrededor de lo que estamos dinamizando. Por esta razón vamos a entrar ya en materia. Entonces comencemos para hacer las analogías, para ir buscando cómo se aplicaría todo lo que hemos venido trabajando ya a lo largo de todo este seminario, taller abierto de varios episodios de la doctrina de la guerra, cómo se pueden extractar enseñanzas para la política. Entonces miremos primero que hay una gran cantidad de definiciones esenciales de la guerra. Comencemos porque algunos la denominan que es un conflicto singular amplificado. O sea, inicia entre dos gobiernos, dos jefes, dos organizaciones y se va amplificando a unas masas y a unas fuerzas militares de ambos países. Al hacer la analogía con la política, pues es un conflicto singular amplificado también entre unas directivas de un grupo versus otras directivas, y la militancia termina en ese debate que no llega a las armas, porque no es lo correcto, pero sí llega al trabajo amplio y constante en la época electoral y luego en la defensa de la actividad de gobierno y buscar la reelección. En segunda medida, se define como la reivindicación del derecho por medio de la fuerza. Es otra definición que hay de la guerra. Y si vamos a ver, en la política es lo mismo, ¿no? Cuando se hace política, es reivindicar la institucionalidad por medio ya no de la fuerza militar, sino de la fuerza política, de la actuación de un proyecto, el desarrollo de un proyecto para sacarlo adelante. En tercera medida, y esta es la definición que más le dio el señor Sun Tzu, es que la guerra es el máximo acto político de supervivencia del Estado. Si hacemos el parangón o la comparación con la política como tal, es el máximo acto político también de supervivencia de las instituciones para que funcione el Estado. Así de sencillo. Entonces, cuando se hace todo el trabajo de la lucha política, es una guerra sin armas, una guerra sin muertos, pero es una guerra.
porque hay que jugar con estrategias, con tácticas, con métodos, hay que buscar objetivos, hay que tener proyectos. Por eso nuestro cuestionamiento permanente desde Fundel es que haya tanto candidato y cero estadistas, o tanto candidato y cero proyectos, o que nos aparezcan los que descubren que el agua moja. Es que en Colombia es imposible formar un partido, grupo específico de las reservas, porque es que no hay unión, porque falta un líder, porque es que falta el que los oriente, y la fundación viene orientándolos hace 5 años, pero todavía no han descubierto. Entonces, ese acto político es una guerra en la cual hay que aplicar estrategias, pero sin violencia, pero es una lucha. Así como el ajedrez es una guerra de mentes para mover unas fichas en el terreno y lograr, en el tablero, perdón, y lograr unos objetivos, la política es lo mismo. Luego vemos la famosa definición del señor Karl von Clausewitz, el mariscal alemán que estudió las guerras napoleónicas y escribió el Tratado de la Guerra. Este señor nos enseñó o nos sentó como doctrina que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y esta definición prácticamente ha sido aceptada de manera casi universal por muchas fuerzas militares del mundo. Las colombianas, desde luego, no son lo contrario. Pero si seguimos mirando la acción política como tal, el trabajo político como tal, como una guerra, porque es una lucha para obtener una cantidad de objetivos y métodos y estrategias, significa que es la continuación de la doctrina política por todos los medios posibles para ganar, desde que sean lícitos. Esa es la gran diferencia. Los comunistas enseñan que la guerra es la continuación de la política. Por eso cuando los comunistas toman el poder, dicen que ahí es cuando comienza la revolución. La revolución no es cuando están luchando por el poder, eso es el acto subversivo, es la guerra de guerrillas, es el terrorismo, etcétera. Pero la revolución comienza el día que toman el poder, porque es cuando hacen la transición a todos los cambios que quieren, y eso es lo que está aplicando este personaje descompuesto que tenemos en el Palacio de Nariño. Bueno, ahora pasemos a ver otros aspectos de las múltiples definiciones académicas, porque no hay una sola, pero tratemos de sintetizarlos para que nos pongamos de acuerdo en cómo se montan también a partir de ahí las estrategias para la política. Hay varios tipos de guerra. Las guerras convencionales, que son entre estados. Al hacer el parangón en la política, sería entre partidos. Y utilizan todos los medios convencionales. Para la guerra existen las leyes de la guerra, los acuerdos de Ginebra o los tratados de Ginebra, uno y dos, especialmente el uno para las guerras convencionales. Existen las reglas de juego de la ONU, los organismos multilaterales, las ONGs que tratan de que no se vulneren esos principios, pero lo estamos viendo en Ucrania que no es tan fácil. Pero en síntesis, las guerras convencionales son entre estados reguladas por el derecho de la guerra. Al hacer la cotejación, la analogía con la política, quiere decir que la lucha por la toma, por la ganancia electoral es convencional y la rigen la constitución y las leyes del país, y las buenas costumbres, que muy poco la aplican aquí en Colombia los dirigentes sin excepción. Y los aspirantes que dicen ser salvadores quieren hacer lo mismo porque están convencidos que la política correcta es la politiquería, el amiguismo, la viveza, la trapacería, saltar largo, utilizar grupos y creer que los demás son tontos para morderles el anzuelo. Entonces se viola, se vulnera lo convencional de la política.
Hay otro tipo de guerra que es nuclear y destrucción masiva, la cual está prácticamente en teoría, porque solamente se ha utilizado en una guerra la acción nuclear una sola vez, que fue al final de la Segunda Gran Guerra, en el 45. Ha habido amenazas de ahí para acá durante la Guerra Fría y ahora con el latente problema que tenemos en Ucrania, que podría suceder el empleo de un arma nuclear o por lo menos de un arma sucia, que es la combinación de lo nuclear con lo convencional, y otras armas de destrucción masiva que se han utilizado de manera parcial en distintas guerras. Por ejemplo, en la guerra Irak-Irán de los años 80 se utilizaron. Saddam Hussein utilizó contra los kurdos en su propio pueblo, propio país, Irak, perdón, armas de destrucción masiva. Y hace poco Bashar al-Assad las utilizó contra su propio pueblo en la guerra civil de Siria, con todo el enredo que ya conocemos que ahí pasó, por mencionar algunas. Pero una guerra nuclear todavía no ha ocurrido, sin embargo existe toda una doctrina, reglamentación, limitaciones. La ONU cuenta con una agencia internacional de energía atómica que tiene dientes para ir a revisar a los países que están inscritos en el club. Se han establecido algunos acuerdos que han sido muy cuestionados, que difícilmente los cumplen las superpotencias. Y en este momento lo más visible es el tema de Irán, pero Corea del Norte tiene armas nucleares patrocinada por China y Rusia desde siempre. Israel las tiene y las niega. Y Francia, Reino Unido tienen armas nucleares y están dentro del club de los poderosos. China también, desde luego. Japón está en proceso de convertirse. Corea del Sur quiere, Arabia Saudita quiere, Irán quiere, Rusia tiene, etcétera. Pero bueno, de esa destrucción masiva, pues hacer una comparación con la política sería una destrucción de la humanidad. O sea que esta no jugaría tanto. Pero hay un tipo de guerra en el cual nos vamos a enfocar mucho hoy, la guerra psicológica, que es la revolucionaria. Ese es el nombre correcto, desde la estrategia y la táctica militar. Todos los días aparecen vendedores de ilusiones que se inventan mil nombres, que son guerras híbridas, que es la revolución molecular, no sé qué más cosas, que es la mm, transbordos ideológicos inadvertidos, que es la guerra cultural, un montón de nombres que le dan. No, eso se llama guerra revolucionaria, porque implica, o está estatuido así, está establecido así, que es una guerra que se hace de manera irregular para tomarse el poder y aplicar todo un proceso revolucionario. Esa es la definición exacta. Los nombres que le dan ahora pues son muy académicos y parecería ser que entre más nombres y palabrejas se inventen en las academias, más descrestan auditorios, como decía don Erasmo de Rotterdam en el siglo XV-XVI, con su famoso libro El elogio de la locura. Entre más enredado se le habla al auditorio, más admiración le tienen porque dicen este es un mago. Hay otro tipo de guerras que son muy complejas, que son las religiosas. Fundamentalmente se dan en el Medio Oriente. Primero entre ellos son internas y también hacia Occidente, especialmente contra Estados Unidos y parcialmente contra Europa, por la expoliación de recursos que ha habido en el Medio Oriente, norte de África. Y entre ellos, particularmente entre chiitas y sunitas, o entre judíos y musulmanes, y en algunos casos cristianos contra musulmanes, especialmente en el Líbano y en Siria han ocurrido. Ahora miremos algunas características de la guerra en general para traerla nuevamente al contexto de la política.
Hay guerras limitadas, pueden ser limitadas en el tiempo, en el espacio, en las armas o en los participantes. Por ejemplo, la guerra que hay en este momento en Sudán, en la que participa gente de Sudán del Sur y Sudán del Norte, particularmente porque dos generales se abrieron con sus intereses. Entonces es una guerra limitada, ¿no? Aunque hay participación con la mano oscura de varios países del mundo árabe y musulmán, no es frontal. La guerra que está librando Israel contra Hamas es limitada, porque hay apoyos externos, sí, pero no es una guerra en la que participan grandes alianzas y grandes bloques poniendo armas y tropas. La guerra Rusia-Ucrania, con todo su salvajismo, es una guerra limitada porque por ahora es limitada. Está limitada ahí al espacio del Donbass, al oriente de Rusia, perdón, al oriente de Ucrania, occidente de Rusia, y ha habido incursiones, sí, en todo el territorio, pero está focalizada ahí. Y también ha habido incursiones ucranianas en Rusia. Entonces, si lo trasladamos a la política, una guerra limitada sería, por ejemplo, trabajar aspectos políticos en determinadas regiones, no en todas, o hacer algunas alianzas limitadas con algunos grupos. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Ahora hay otra guerra que es la total. Este concepto de guerra total lo impulsaron los ismos de la Segunda Guerra Mundial. Venía ya de la primera, traía mucha fuerza. Al fin y al cabo, para muchos especialistas en temas de estrategia y geopolítica, la Segunda Guerra Mundial es la prolongación de la primera, o sea que hubo una sola gran guerra con un interregno de 2 décadas, pero una sola guerra. ¿A qué le apunta la guerra total? A muchas cosas. De tal manera que lo que busca es una guerra de nervios, es llevar al adversario en todos los campos, político, psicológico, cultural, económico, social, organizativo, de alianzas, etcétera, a, una, a un estado de nervios. También se le denomina la guerra de nervios. Los manuales del señor Hitler fueron prolíficos en este campo. Los manuales de la antigua Unión Soviética eran súper prolíficos, porque hablaba todo el tiempo del sabotaje, la infiltración, el espionaje, la guerra de guerrillas, el terrorismo, eh, la desinformación, el espionaje, la inteligencia a todas las actividades políticas, sociales, culturales. Es una guerra total. Y busca siempre llevar al adversario al extremo. En la política lo utilizan mucho los sistemas totalitaristas. Miren ustedes que si uno revisa con lupa lo que hace el señor Maduro en Venezuela, lo que hace el señor Ortega en Nicaragua, lo que le hace la narcodictadura cubana a su propio pueblo en Cuba, o lo que pretende hacer el señor Petro en Colombia, es una guerra total. Es atacar simultáneamente todo lo que esté al frente. Es crear una guerra de nervios. Es crear una sensación de desazón, de inestabilidad, de incertidumbre. Entonces, una guerra total. La respuesta a la guerra total en la política, porque la guerra total es eminentemente política, ya que abarca todos los campos del poder y de la vida, pues tiene que ser una estrategia integral. Por eso, cuando insistimos desde esta fundación, desde este espacio académico, en que no necesitamos candidatos ni vivarachos que
que dicen representar a X o determinado grupo porque creen que la lengua es más larga y la saliva les ayuda a consumir más harina, ya ganaron y eso no conduce a ninguna parte. Y cada vez que nos hablan de 85 candidatos que a la presidencia, preguntamos es por el proyecto, no por el candidato. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo va a enfrentar todo lo que ha hecho este sujeto que tenemos en el Palacio para desarticular todo lo que él trae? Entonces se les requiere una guerra total. Si el sujeto está haciendo una guerra total, no podemos pensar por pedacitos ni en candidatos ni en salvadores, sino en una estrategia integral, que es lo que no se ve por ningún lado por ahora. Luego ya de esa guerra total, hay una doctrina que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra política. Entonces, podría presentarse a muchas dicotomías, ¿no? Pero si el señor Sun Tzu dijo que la guerra es el máximo acto de la política para la supervivencia del Estado, ya la guerra es política. Entonces, claro, la guerra es un acto político, es consecuencia de una política. Y si el señor von Clausewitz nos dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, también nos está hablando de política. Y si los comunistas en cabeza de Lenin nos dijeron que la política marxista-leninista es la continuación de la guerra por otros medios, pues quiere decir que es un contexto político la guerra. Pero, ahí viene el pero, que generalmente la humanidad había recurrido a las guerras limitadas y los ismos de la Segunda Guerra Mundial, me refiero al comunismo soviético, al nazismo alemán y al fascismo italiano o al extremismo eh, español o al seguimiento del shintoísmo japonés, los japoneses seguidores del dios Shinto, y en él se inspiraban para hacer su guerra, eh, le dieron una connotación de que hay que hacer una actividad dentro de la guerra que sea afectar la política interior y exterior del adversario. Y ya comenzaremos a ver que hay unos componentes que la hacen así. Entonces miremos que en la política como tal, en el ejercicio de la política, pues los partidos políticos tienen que hacer mucho trabajo para fortalecerse internamente y para debilitar externamente a los adversarios y no solo ganarle las elecciones, sino gobernar con proyectos serios para que cuando venga la tercera parte, perdón, la cuarta parte o el cuarta parte del ciclo de la política, que es la reelectoral, haya la fuerza suficiente para recuperarse. Luego tenemos que ha aparecido con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, porque siempre ha existido la guerra económica y comercial. Y si ustedes miran, los grandes cambios de la geopolítica mundial han ocurrido por el comercio, siempre. ¿Por qué aparecimos nosotros o existimos hoy en día nosotros los que estamos aquí presentes con los genes de los españoles revuelticos con todo lo que llegó de otras partes? Porque un afán comercial de unas casas italianas buscaron el apoyo de la corona de Castilla y Aragón, que tenía ya poder económico, para buscar una ruta más cercana para comprar especies y conservar los alimentos. Y en medio de esa búsqueda apareció un territorio nuevo que lo llamaron el Nuevo Mundo porque no existía dentro de los mapas y se destapó todo un conocimiento científico, geográfico, cultural, comercial, etc. La guerra de independencia de las colonias, las 13 colonias de la parte este de la actual Estados Unidos, inició por unos impuestos al té. La rebelión de José Antonio Galán y sus muchachos, llamada de los comuneros,
comenzó por unas medidas muy estrictas de la corona española de orden financiero, económico y comercial. Gran parte del inicio de la Guerra de los Mil Días en Colombia tuvo razón de ser por el problema de la explotación del café, la quina y otros productos, especialmente el café. El ELN hace su guerra por los recursos del petróleo. Las guerras que hay en el Medio Oriente, además de religiosas, tienen origen en el petróleo. La guerra de Ucrania, el fondo se ha visto, es que tanto Rusia como Estados Unidos tienen una ambición desmedida sobre la riqueza de las tierras raras de Ucrania. Y así por donde le miremos, esas características de las guerras, la económica y la comercial, van adquiriendo una dimensión que una persona que quiera participar en política no lo puede ignorar. Porque si miramos, como lo estamos haciendo en Fundel todos los días, el análisis de un episodio de la memoria histórica de Colombia, la violencia tripartidista que hubo en Colombia, no bipartidista, sino tripartidista, porque el Partido Comunista también mataba, tenía un origen eminentemente económico, era robar las tierras prósperas a los de un partido u otro, era establecer monopolios económicos, socioeconómicos sobre esas zonas, y era satisfacer las ambiciones de unas élites avarientas de dinero. Y lo mismo, facilitar el comercio de sus productos. Entonces, la parte de la guerra económica es fundamental en el concepto de la política porque los conflictos tienen mucha relación con eso. Hay otras características de las guerras que son las alianzas militares que, como ya lo dijimos, pueden ser directas o indirectas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania. Rusia tiene alianza indirecta con China y Corea del Norte, que es un mandadero de China, con Irán, y ellos le facilitan unos apoyos. Y abiertamente Estados Unidos y Europa le facilitan medios a Ucrania para combatir. Pero esas alianzas militares son parciales. Si fueran totales, entonces pasaríamos ya a que sería una guerra total. Porque están hablando y Estados Unidos abiertamente dice, le seguiremos dando apoyo, no le seguiremos dando apoyo a Ucrania. Rusia dialoga con Estados Unidos, dice que quiere entablar buenas relaciones, pero nadie entendería cómo puede haber buenas relaciones con el que está apoyando a mi adversario. Más o menos es lo mismo que se le dio el tratamiento al pacto Farsantos cuando no se incluyó, porque los mudos que enviaron allá a arrodillarse ante Iván Márquez, los 5 mudos que envió Santos allá, no fueron capaces de imponer que en el pacto quedara escrito que se debía desenmascarar la complicidad de gobiernos y organizaciones internacionales que apoyaban el terrorismo en Colombia, como tampoco metieron las milicias bolivarianas, ni el Partido Comunista clandestino, ni el movimiento bolivariano clandestino. Por eso ese pacto es una farsa. Al verlo ya directamente en la política, las alianzas de los partidos políticos o pueden ser totales o parciales en las regiones o con ciertos cargos, candidatos, pero lo ideal es que las alianzas políticas sean sobre programas, proyectos, sean lo que se dice en política, alianza programática. Porque esas alianzas para repartir cargos, eso es como cuando la señora Vivian Morales participó en la elección del 18, no tenía la más mínima posibilidad, mal contados, creemos que sacó por ahí 2.000 votos, algo así, pero sin embargo fue y reclamó y terminó con una embajada. Hoy ella y el esposo son críticos muy fuertes del señor Petro, pero son
alianzas mal hechas. Que los 2.000 votos de Vivian Morales no le sumaban nada a Duque, pero como no había alianza programática, entonces se convirtió fue en alianza de corruptelas, de lo de siempre. Y así la lista sigue. Entonces, para ver que las alianzas militares tienen, o el concepto de alianza militar tiene aplicación en la política, en lo parcial o en lo total, pero que siempre se debe buscar en lo programático, sobre proyectos, que es lo que tanto insistimos de esta fundación. No nos hablen de candidatos ni de salvadores, háblenos de proyectos, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Hay otras características de la guerra, es cuando hacen con guerra de guerrillas y con partisanos. Los partisanos son fuerzas paraestatales que combaten contra el adversario que invade un país. En Ucrania hay por montones de esos, por montones. Esos son los partisanos. La resistencia francesa, cuando Hitler invadió a Francia, era una resistencia de partisanos. Y esa misma tiene una guerra de guerrillas. Es un error que lo cometen muchas personas, inclusive de nivel académico alto, e identifican las guerrillas con los grupos terroristas de filiación comunista. No, no es así. Una guerrilla es un grupo pequeño. Lo que pasa es que usualmente la utilizan esa forma de actuar grupos irregulares. Pero si vamos a ser sensatos, dentro de un contexto concreto de doctrina militar, una acción militar de comandos, una incursión a la retaguardia del adversario es una acción de guerrillas. No quiere decir que los soldados que la hacen sean guerrilleros ni bandidos, no. Es que guerrilla es un grupo pequeño. Lo que pasa es que la palabra está tan desprestigiada ya que se le da otra connotación. Entonces, para que entendamos eso, ahora trasladémosla a la política y tiene una aplicación total, total. Porque en las zonas donde no se tiene la presencia política de un partido, hay que hacer incursiones para buscar, obviamente, crear bases. Las guerrillas se caracterizan porque crean lo que en fuerzas especiales llaman los BOFES, bases de operaciones de fuerzas especiales. La guerrilla siempre se incrusta dentro de la población, y más cuando es guerrilla revolucionaria. Y al incrustarse, lo que hace es tener como un punto de apoyo. Entonces los partidos políticos deben comenzar su trabajo así. Y eso es lo que no se ve por ningún lado cuando se habla de militancia. Y en el caso nuestro, las reservas creen que militancia es salir a la Plaza de Bolívar a gritar que fuera Petro y ya sale por ahí un canal de televisión y la entrevista y la persona sale ahí y está convencida que es el líder de toda esa movilización y está muy lejos, que no ha formado la militancia, no ha formado esa estructura básica ni le ha dado el alimento mental para que esa eh, célula política coja fuerza. Entonces, así como las guerrillas se incrustan dentro de la población, las células políticas de los partidos deben incrustarse y multiplicarse. Los partisanos quiere decir que hay que crear resistencias con los partidos políticos donde el adversario venga a hacer esa guerra de guerrillas. No para matarse, no, 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 sino es para bloquearles el trabajo político. Son los conceptos en los cuales encontramos analogías. Ahora entremos ya un poco a dilucidar sobre este tema que es muy extenso. Infortunadamente en Colombia hay muchos que hablan de esto, pero sucede, como es común, que entre más hablan, menos conocen del tema. Esto de la guerra política es un estudio, es una ciencia. El señor Chiang Kai-shek, que fue uno de los mejores promotores de esto, duró décadas estudiándola y practicándola todos los días. Esto no es de dientes para afuera o de porque se vio en un curso. No, esto requiere mucha práctica.
y requiere mucho conocimiento, mucha investigación y sobre todo una conducta, una actitud permanente hacia ese trabajo. Entonces miremos que hay diversos manuales de guerra política que son en esencia una forma de conducir la política. Aquí en Latinoamérica es muy conocido un señor Rondón de Venezuela, que le ha ayudado a ganar varias campañas a varios candidatos, porque les enseña a impostar, a ser impostores, a mentir y la gente le come cuento, que la foto debe quedar de medio lado, la persona y con los brazos cruzados, con una luz y una contraluz y no sé qué más cosas, y que el color azul y que el verde, que con esos imaginarios traman, pero realmente eso no es campaña política, es campaña electoral, es marketing electoral. Y ahí termina todo el trabajo político de los partidos en Colombia. De ahí para allá quienes los representan van a encargarse los 4 años a buscar la reelección como están hoy en día todos, y todos son todos, no se queda ninguno fuera del, del costal de los congresistas, senadores y representantes que quieren seguir pelechando de sus 50 millones y más, y vienen echándonos el cuento de que yo estoy defendiendo la democracia y no sé qué, y que somos la derecha. No, ellos no, están a la derecha del billete y del cargo, pero por el país no están haciendo mayor cosa. Y la prueba es que Petro sigue ahí tan campante y desde el Congreso muy poco le han hecho para destituirlo, que debería ser la función del Congreso en este momento. Entonces vamos a ver unos conceptos de guerra política con el fin de que miremos cómo se integra todo ese trabajo desde la óptica revolucionaria y desde la óptica política, desde luego. Entonces, el primer aspecto que manejan muchísimo en la guerra política, tanto de comunismo y contracomunismo, es la guerra de organizaciones. Quizás ustedes recuerdan que en los años 80 en Nicaragua se publicó un manual que se llamó el Tacayán, o Tayacán, no Tayacán es el nombre correcto. Ese manual era una tesis guía mediante la cual la contra nicaragüense orientaba a las masas para derrocar el gobierno de la narcodictadura de Daniel Ortega en su primer mandato. Y uno de los aspectos que más hacía énfasis, y lo acabamos de ver al hacer la analogía de guerrillas con células políticas, es la guerra de organizaciones. Y en esto hay un sancocho que es conveniente ayudárselo a decantar a mucha gente. Se escucha, por ejemplo, cuando se dice es que hay que crear una agremiación. La agremiación tiene representación en el gobierno y de ahí es la base del partido político. Esa es una teoría que circula muchísimo dentro de los que quieren hacer política. Pues les queremos decir que están desfasados. Es al contrario. Primero se crea el partido político y alrededor del partido político se crean las organizaciones o las estructuras gremiales fuertes que van a tener una línea directa con ese partido y es ese partido el que la representa y les da fuerza. Mientras no tengan un partido que la represente, jamás tendrán fuerza, que se van a sentar en el Ministerio del Interior a hablar con los duros, sí, allá van y le van, y como no tienen ninguna fuerza que los respalde en el Congreso, ni que los bloquee, entonces les aparecen los oportunistas de siempre, ¿no? Ustedes son mis héroes, mis chapulines colorados, yo los quiero, y eso cuando es época electoral se les sale el patriotismo por los ojos, los oídos y la nariz a todos los politiqueros que dicen ser de derecha. Entonces esa guerra de organizaciones la hace muy bien, en particular en la izquierda, porque jamás
y ustedes pueden revisar la historia, escucharán ustedes al presidente de FECODE diciendo que él es candidato presidencial y presidente de FECODE al tiempo. Jamás, porque no es ético, porque tiene una, un conflicto de competencias, porque es que nadie le puede servir a dos amos y porque abarcar tanto poder, el que mucho abarca, poco aprieta, por decir algunas razones. Pero en el caso de nuestras reservas que participan en política o quieren participar en política, quieren ser presidentes de la República, al mismo tiempo ser senadores, al mismo tiempo quieren ser ministros de defensa, al mismo tiempo quieren ser presidentes del gremio de gremios y presidente de un gremio dentro del gremio, y a la vez candidatos al Senado, y si les queda un poquitico de tiempo, Júpiter, Marte y Venus les pueden dar espacio para cogobernar, pero no es ninguna organización. Si ustedes miran la izquierda, Unión de Mujeres Demócratas, ahí hay una estructura sólida en la cual el Partido Comunista y sus brazos trabajan intensamente en organización de o en estructuración de organizaciones, y cada una tiene su propio estatuto orgánico y tiene un objeto social, que es lo que tampoco se entiende en la reserva. Piensan que el objeto social de una organización, que es prestarle bienestar a a un grupo de personas, también les da para ser candidatos políticos. Pues si quiere ser candidato político, sálgase de esa organización y comience a organizar el partido político con la estructura, pero no piense que de la organización va a salir el partido político, porque así no funciona. Además, porque va a tener conflictos de competencias, porque se va a autonombrar o va a creer que maneja los recursos, y el día que se quiere lanzar, pues que las organizaciones X, Y, Z tienen que apoyar a tal candidato, y le van a aparecer los que dicen, no, yo no quiero, de lo que yo aporto para mi organización no le pueden dar a nadie, y vienen todos enredos. Por eso los comunistas son muy hábiles. El Partido Comunista es una cosa y sus dirigentes son Pedro, Chucho, Jacinto y José. Las FARC son otra cosa, que son del Partido Comunista, pero sus jefes eran los que ya conocimos y los que siguen en armas. La Unión de Mujeres Demócratas es otra cosa, ahí están. La Juventud Comunista es otra cosa y ahí están, pero todos pertenecen o tienen el mismo objetivo y tienen la misma posibilidad de participar dentro de una estructura democrática. Por eso los candidatos los escogen entre todos, y si alguien pertenece a una de estas organizaciones y quiere hacer campaña política, da el pasito al lado y dice, yo aquí no voy más. Que los voy a representar y toda cosa, sí, pero no va a tener la capacidad de dirigir las dos cosas al tiempo, como quieren hacer muchos. Entonces la organización es muy importante y la deben tener los partidos. Por ejemplo, un partido político que no tenga una fundación estructurada no tiene nada. Nada, nada es nada. Es un grupo una asociación para delinquir, en otras palabras, porque está buscando es sacar ventajas. Un partido político que no tenga una escuela de formación de cuadros no es nada. Y todo eso son organizaciones que tienen que ir atadas a una organización política para hacer guerra de organizaciones y contrarrestar al adversario en todos los campos que actúa. O sea, es pensando con estrategia, ir moviendo todos los escenarios para bloquear la acción al adversario y anticiparse del hecho. Por eso se necesitan mentes brillantes. El activista, o sea, el que sale y grita a la Plaza de Bolívar, a la calle, el que pinta paredes, el que reparte volantes, ese no puede ser el jefe de la organización política, porque su capacidad mental esta es para eso, no para estructurar y dirigir. Una organización política debe desarrollar mínimo cuatro tareas fundamentales: estrategia, operatividad, táctica y militancia. Si no lo hace así, estamos en lo mismo de siempre, creyendo como los politiqueros tradicionales, que eso es echando carreta. Y claro, los politiqueros tradicionales sí tienen el dinero para hacer corrupción y consiguen los votos. El que no la tiene sale a echar carreta y se queda en las mismas todas las veces. Segundo, aquí viene la nuez del asunto, la guerra psicológica.
Dicen los expertos en la materia que la guerra psicológica es el empleo de la propaganda para afectar la voluntad y el comportamiento de los blancos audiencia, población civil, propias tropas y adversarios. Al trasladarlo a la política, quiere decir que hay que hacer propaganda muy estructurada para fortalecer el credo de la militancia propia, para convencer a la población neutra de que ustedes deben pasarse para este lado porque les conviene y quitarle el ímpetu al adversario y llevarlo al postrante estado de la decepción. O sea, no solamente derrotarlo en las urnas, como diría Sun Tzu, hay que derrotarlo desde antes de que llegue a las urnas, hay que hacerle sentir que su capacidad no da para llegar a las urnas. Pero esa derrota en las urnas es durante lo electoral y durante lo postelectoral, es decir, con el ejercicio de gobierno. No es como muchos que dicen, es que yo quiero ir al Senado de la República para representar a las fuerzas militares y la policía, y está hablando paja, porque allá en la Comisión de Defensa no tiene cabida sino uno, y si son 20 que quieren, entonces ¿dónde van a estar? Tienen que repartirse en las demás comisiones. Y todo lo que se debate en el Congreso no es sobre fuerzas militares y policía, hay muchas cosas que se debaten ahí, o sea que necesita gente preparada y que entienda cómo se afecta psicológicamente al adversario con ideas inteligentes, no con vivezas, que es lo que nos caracteriza a los colombianos, la cultura del vivo. Bueno, entonces esta guerra psicológica, al hablar de propaganda, pues veremos mañana una cantidad de ejemplos a lo largo de la historia. En lo particular, escribimos un libro que se llama Guerra Psicológica, Victoria de la Mente sobre la Espada, y ustedes encuentran a lo largo de la historia cómo se han utilizado una cantidad de recursos y cómo se estructura una campaña psicológica, porque eso hay que estructurarlo. Eso no es de que lo que se le ocurre, oiga, saquemos esto y mañana es, no, tiene que tener un hilo conductor y unos objetivos. Bueno, invitados a leer ese libro y verá que encuentran muchas razones para entender lo que estamos hablando. Hay que hacer una guerra de inteligencia y la inteligencia política no se trata de hacer infiltración y usar teléfonos y hacer bajezas, no, es tener siempre a las personas capaces que hagan lo que en procedimiento de Estado Mayor o de comando, de Estado Mayor o de plana mayor en operaciones, se denomina determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Recordemos que cuando estaban en los diálogos de La Habana, en la farsa esa que hicieron ahí en el gobierno de Santos, se armó un zaperoco terrible, que porque aquí en Sears había una agencia de escucha, de inteligencia, para detectar qué pensaban los brillantísimos delegados que había enviado el señor Santos allá. Y qué escándalo. Nos preguntaron en CNN qué opinión hay de eso. Es muy fácil. ¿Qué hay que espiarles si ellos van allá a arrodillarse ante los bandidos? Ya sabe que todo lo que digan los bandidos les van a decir que sí, con el fin de que le den el premio Nobel de Paz a Santos, que de la calle sea candidato presidencial, Naranjo vicepresidente, Mora ministro de Defensa, Fran Perde ministro de Hacienda y Sergio Jaramillo ministro del Interior. Eso es lo que ellos aspiraban y no lo ocultaban. Entonces, ¿qué había que espiarles? Si ellos estaban allá arrodillados ante los bandidos. La guerra de inteligencia tiene que ser, es por personas que tengan esa visión de estratega, que le analicen siempre al adversario cuál es su movida y cómo es que juega las cartas para anticiparse. Ese es el éxito de la inteligencia, anticiparse. Bueno, la guerra de estratagemas. En eso el señor Petro nos da ejemplo todos los días y no hay que repetirlo aquí mucho. Ustedes lo ven a diario y se lo venimos destapando desde el primer día aquí en la fundación. Él tiene un escándalo y se inventa otro para taparlo todo el tiempo.
todo el tiempo. Ahí, por ejemplo, ustedes vieron hoy los 12 días, los 12 puntos que propone en la reforma laboral. Eso no tiene ninguna trascendencia en que se apruebe o no se apruebe, porque además muchas de las cosas que dice ahí son necesarias. Es un programa de gobierno para la campaña presidencial lo que está presentando ahí, porque está invitando a todos los informales a que se unan, a que todos los campesinos tengan seguridad social, eh, que se considere hasta las 6 de la tarde el horario normal y de ahí para allá eso es horario ya con otros costos, y el día dominical se pague el 100% extra. Bueno, ahí vimos la lista de lo que presentó, que no es nada del otro mundo, pero es que eso no le importa a él. El estratagema de él es generar que el Congreso de la República le bloqueó eso cuando lo que le bloqueó fue otra cosa. Pero como la gente no razona, entonces hay que votar sí por esa propuesta. Y esa votada de sí es como la antesala o a una constituyente o a una fórmula de prolongar el gobierno a 6 años o alguna manera para que el petrismo siga en el poder. Son estratagemas. Entonces, volvemos a uno de los puntos anteriores para reflexionar. Si esto es una guerra total que está presentando este tipo, ¿será que esto se arregla con locutoras de candidatas presidenciales y con habladores o cometiéndose a negociar con el ELN en nombre de las reservas sin ni siquiera saber cuál es el plan vuelo de águila del ELN o sentándose allá en la mesa por estar sentados o tenemos una claridad conceptual a la cual qué es lo que se va a defender allá y cómo es que se va a combatir? Entonces las estratagemas del adversario hay que entenderlas muy bien y responderle con acciones concretas. Por eso insistimos que la guerra política que hay que hacer no es simplemente de lenguaraces. La guerra de masas, en esto el señor Petro lo ha intentado, lo logró antes de ser presidente, que fue con la destrucción del país, la destrucción de las ciudades, principalmente Bogotá y Cali, con todos vándalos de la primera línea, con los terroristas urbanos. Lo ha intentado ahora cada vez que le fallan sus recursos, pero no ha encontrado la respuesta todavía. Parecería ser que el narcotráfico no le ha vuelto a financiar a las bandas el terrorismo, porque la vez pasada se lo financiaron y por eso fue que destruyeron buena parte de las ciudades. Pero la guerra de masas es eso, salir masivamente a protestar o a respaldar, depende del caso, y si hay que llegar a usar la fuerza, entonces vender la idea, vender el discurso, que es un manejo útil de una necesidad que había, porque no hay otra respuesta. Entonces, como vemos, la guerra política abarca un espectro, una serie de factores interesantes. Aquí algo importante, la guerra ideológica, y en eso aquí en la Fundación hemos insistido muchísimo, les insistimos hoy a ustedes, quienes nos acompañan por primera vez, es que el que no tiene ideas claras en la cabeza no está haciendo política, está pensando en hacer lo mismo que los demás. Ese cuento de que es que nosotros somos de la derecha, ¿qué es lo que usted va a representar? No, que la libre empresa y que la familia y que los valores, sí, esos son los postulados del Partido Conservador para ser más concretos. Pero además de eso, ¿qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a manejar problemas tan graves como el tema del aborto en el Congreso de la República? ¿Cuáles son las ponencias que va a hacer allá? El de los derechos de las comunidades LGTBI, etcétera. Porque es que eso no es salir a decir ahí que es que son unos enfermos mentales, no, eso tiene un montón de connotaciones y las agendas mundiales son complejísimas. Aquí estudiábamos hace un par de meses la agenda de la ONU 2030 y la desgranamos completamente y nos dimos cuenta que en conclusión de todo lo que dijeron ustedes al final del ejercicio, en esa ocasión tenía muchas cosas positivas, el problema era ideologizarla a favor de una tendencia o de otra. Entonces esa guerra ideológica hay que manejarla, pero no es con frases trilladas, que es que estamos en la guerra cultural, que es que en Chile hay un experto que la llama de tal manera, eso es guerra revolucionaria.
y simplemente estamos frente a un objetivo marxista-leninista de tomarse el poder y poner una dictadura. Y lo que hay es que bloquearle eso, pero eso no se bloquea en los chats diciendo que el tipo es esto o lo otro, sino con acciones concretas, con parlamentarios estructurados, con proyectos de gobierno, con planes de educación a largo plazo, con planes de inversión social, con políticas de fronteras, con políticas de turismo, que la gente esté ocupada y se esté desarrollando el país. Pero si no se resuelven los problemas que son nodos fundamentales y no se tiene la claridad ideológica, sino simplemente de que es que yo soy la derecha porque es que a mí me parece que Uribe es mejor que Petro. La respuesta es mucho, ¿no? Que es que hay que votar por uno que sea de derecha para que no gane Petro. Y de pronto nos pasa como el Brasil, ¿no? Resulta peor el remedio que la enfermedad. O cuando nos metió el viejito de Chiflado a Bucaramanga. La guerra jurídica. Pues la mayoría del auditorio que está aquí la conoce, no hay necesidad de entrar en vericuetos y profundidades, pero es parte de una estrategia, es parte de un contenido, de un contexto, es parte de la forma de desmoralizar al adversario, es un complemento a la guerra psicológica de afectarle la moral a los militares y policías y al mismo Estado para que los combata. Ese proceso que hace el señor Petro de atacar todos los días una institución, de desnaturalizarla, es un complemento a la guerra jurídica que están haciendo Cepeda y la Pizarro y los otros y denunciando a uno y al otro y cada vez que se hace una operación militar exitosa inmediatamente piden la investigación y se busca que los bandidos que están en las cárceles salgan y delaten que hicieron esto con tal comandante o con el otro. Eso es parte de la guerra psicológica con un énfasis jurídico. Y está muy de moda otro aspecto de guerra política que es la guerra electrónica, porque particularmente entre estados se busca inducir a que los servicios públicos, a que los sistemas eh, se descontextualicen, se produzcan caídas grandes del Internet, de la electricidad, de los servicios de agua, de los servicios, por ejemplo, cuando las gasolineras están todas conectadas en sistemas para bloquearlas y desorganizar eso, de las bases de datos de los organismos públicos y los servicios de inteligencia, de la infraestructura militar de cada país, en especial los temas científicos de ingenierías y de investigación, etcétera. Entonces, esa guerra electrónica se enfoca en causarle muchos daños al adversario para restarle su moral de combate y tiene un énfasis en guerra política. Entonces, llegados a este punto, mi coronel Alarcón le pediría que la audiencia nos ayude resolviendo esta cuestión y no otra, es en este momento tan complejo que tiene Colombia, ¿cuál de estas guerras? La respuesta obvia hay que hacerlas todas, pero ¿cuál de estas guerras consideraría usted prioritaria para trabajar en política, pensando en el 2026, en transformar a Colombia? No es más de lo mismo volver a repartir las embajadas a los que estaban antes y los contratos y los puestos. Eso es lo único que ellos aspiran, pensando que con tal de que se vaya Petro esto mejorará y que pueden seguir las familias X y Y disfrutando del poder. Adelante, mi coronel Alarcón. Con las buenas tardes, noches para la audiencia que no he podido saludar en el día de hoy. Entonces vamos con la respuesta a la pregunta de mi coronel. Quien quiera eh, pasar de primero al tablero, con mucho gusto le damos la palabra, o si no, lo haremos en estricto orden de secuencia en la lista.
Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Su micrófono, mi coronel Giraldo, no está abierto. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. La 6, la guerra ideológica. Como quiera que se está pensando en instaurar un progresismo, un socialismo o un comunismo del siglo XXI. Creo que esta guerra ideológica es la que se está empleando más y es la que se debe combatir, porque no es otra cosa diferente a cambiar el chip de las personas en Colombia. Y el gobierno de turno, que supuestamente es el primero de izquierda en Colombia, está haciendo un trabajo no desde ahorita, desde que se posesionó Petro, sino desde muchos años atrás. Y lo están haciendo muy inteligentemente a través precisamente de la... Y por eso es que FECODE cumple ese papel tan importante a nivel nacional. Porque si usted, de 10 profesores, creo que 9 tienen el chip cambiado. Y esos 9 están trabajando en cada aula de clases a 30, 40 o 50 alumnos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues, yo encuentro de principal importancia la guerra jurídica en este momento en Colombia, y no porque sea este momento, sino que viene ya desde hace mucho tiempo atrás. Ha ido progresando y creciendo, precisamente creciendo a través de la guerra ideológica, de adoctrinamiento y pedagógica, a través de nuestro sistema de educación, que se ha convertido más en adoctrinamiento que en transmisión de conocimientos y ciencia y sabiduría. Entonces, la guerra jurídica se ha infiltrado en todo el sistema judicial colombiano, lógicamente en favor del terrorismo y especialmente el terrorismo comunista, de la violencia, de la destrucción, de la distorsión de las ideas marxistas, pero muy adaptadas por el socialismo, que también han tratado de ocultar como factible progresismo. Y de esa manera se ha buscado destruir el espíritu de combate de las Fuerzas Armadas, de crear simpatía social de masas, política, por, eh, por acusar de atropellos, de abuso de exceso de la fuerza y de otros conceptos muy útiles para impedir que las Fuerzas Armadas eh, combatan a los terroristas, a los grupos terroristas, a los grupos violentos, incluido hasta los grupos criminales y de delincuencia común, y a los grupos de delito organizado, estructurado en mafias. De tal manera que están tan infiltrados los tribunales, la legislación, la educación en el campo jurídico, del campo jurídico, que es necesario tener mucho conocimiento en qué forma sutil, a través de esa supuesta guerra molecular disipada, eh, ha ido buscando apoderarse del gobierno y de la ideología y la doctrina de la conciencia colectiva del pueblo colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Le vamos a dar la palabra entonces a el doctor Ricardo Monroy. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. No, yo estoy aquí
admirado pues con todo ese conocimiento que nos ha compartido de forma generosa el coronel Villamarín, pero por lo pronto me abstengo de opinar. Gracias. Gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muy buenas noches para todos, Buenas en noches. particular a mi coronel Villamarín. Me excusan un poco la bajo volumen de la luz de la voz por cuestión un poquito de salud, pero pues diría que dentro de este aspecto, tal como nos lo ha mencionado y relacionado excelentemente mi coronel Villamarín, los 8 aspectos relacionados aquí tienen una importancia meridiana precisamente dentro del punto 1, que es la guerra de organizaciones, porque de ahí depende en la medida que haya precisamente una organización estructural de lo que se pretenda, pues tendrá injerencia y cobertura sobre los demás aspectos, tanto de la parte ideológica como psicológica, de estratagemas y lógicamente la afectación y la injerencia en toda la estructura del Estado, porque de alguna manera con el respeto, creería que desde hace mucho tiempo del siglo anterior, pues desde luego dentro de ese factor de organización, todos estos aspectos se estructuraron de tal manera que se comenzó a ideologizar o adoctrinar a toda la población, a todas las instituciones, y ello ha dado pie y ha dado como resultado que después de cerca de 30 o 40 años en el país, esas personas que nacieron en ese tiempo hoy están haciendo parte de todos los poderes públicos y desafortunadamente habría que decirlo para bien de este gobierno, estarían totalmente adoctrinadas y lógicamente a favor de las pretensiones que se tengan. Entonces, en la procura de buscar la organización de un partido político o una nueva estrategia para recomponer o reconstruir la situación del país, la guerra de la organización o la organización del partido político y lógicamente cada una de sus estrategias tiene que ser una de las partes más fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Eduardo, ya puede abrir tu micrófono. Queremos al final a ver. Le damos la palabra entonces a Francisco Javier Flores Avendaño. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Cordial saludo para toda la audiencia, cordial saludo a mi coronel Villamarín. Desde luego, mi concepto de, de punto es una guerra ideológica, porque sin herir susceptibilidades en la audiencia, obviamente, es lo que está haciendo el actual gobierno y está dando un gran ejemplo de cómo llevar a cabo una guerra ideológica. Mire que en sus alocuciones se mete en las mentes y en los corazones de todos los estratos, pero yo diría más explícitamente en los estratos 1, 2, que son las personas que se han dejado influenciar en su mente, más no en su corazón, porque quiera o no, la guerra ideológica no puede subsistir sola
sin ninguno de los otros elementos, porque tiene que ser compatible para el logro de las aspiraciones, como lo escribí anteriormente. La guerra es un conflicto de ideas de uno contra otro, pero que no es el fin común, ni es el objetivo principal de los dos componentes, llámese partido A o llámese partido B, no es igual. La guerra política que se vive en Colombia actualmente, como ustedes los conocen y pueden tener obviamente un mayor conocimiento del que yo tengo en la parte política, psicológica y social, es una guerra ideológica. ¿Por qué razón? Porque poco a poco, como decían las abuelas, de grano en grano va llenando la gallina el buche. Entonces, ¿qué sucede con todos estos artimañas que tiene? Poco a poco se va ganando la mente de todas estas personas. Una guerra ideológica es una construcción total para buscar la manera más explícita de meter a la fuerza las ideas políticas para el bien común de un partido político. Y repito, no son las ideas ni son los fines comunes de la gente del común. Es un concepto muy personal. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted. Tenemos nuestra participación. Un saludo especial por doña Sonia. Un saludo especial para mi coronel Betancourt, que está en el Facebook. Y la doctora Sonia nos dice lo siguiente. Resulta difícil escoger una sola, pero centraría esfuerzos en la guerra ideológica para enfrentar lo que viene pasando en esta guerra de las ideas, los valores y la narrativa. La ideología del cambio hay que desmontarla. No se puede seguir normalizando la deslegitimación de las instituciones. No se pueden seguir levantando muros y construyendo bloques a partir de falsas emociones. Responder a esta guerra requiere afirmar valores y principios, fortaleciendo el pensamiento crítico y defendiendo principios desde todos los frentes de la sociedad. Muchas gracias, doña Sonia. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías Ortiz. Gracias, mi coronel, buenas noches. Vamos. Bueno, yo me inclino por el aspecto de la guerra electrónica, básicamente centrado en el manejo de las redes sociales, que se ha constituido un arma demasiado poderosa, especialmente para el manejo de masas, llegando al punto políticas de plaza pública están pasando a un segundo plano, porque todo se está orientando a manejar desde las famosas bodegas que cada día se fortalecen más. Se emplea pues más que todo negativamente para desprestigiar un grupo social, una institución o una persona, eh, sin ningún tipo de censura y aprovechando que el marco jurídico es muy débil todavía en este momento y amparados en la famosa libertad de expresión, crece cada día este fenómeno. Entonces, es muy importante el control jurídico de las redes sociales, donde hasta el momento se ha hecho muy poco. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor, perdón. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches, don Eugenio, y a todos los integrantes de la sala por esta tarde-noche de reflexión frente a las actividades en la guerra política. Ninguno de los puntos tratados se puede excluir, porque unos son consecuencia de otros y van conformando un tejido que de alguna manera ayuda a contrarrestar las acciones del adversario.
pero me inclino específicamente a tratar de encauzar la guerra psicológica en el sentido de hacerle entender a la gente algunas serias mentiras que con frecuencia afectan de alguna manera a la población sin excluir a la misma persona que está en contra de la organización o de las reglas que rigen un Estado social de derecho, en el sentido de que nosotros mismos exigimos el cumplimiento de las normas para que haya alguna mediana paz y tranquilidad. Ninguna persona está exenta de ser víctima en un momento determinado de la delincuencia organizada común o de las guerras de guerrillas, de los alzados en armas, de los grupos diversos que operan en el país. Ayer por ahí, ayer o antier tal vez se comentaba por parte del señor ministro de Defensa de que solamente el decreto 048, si no me equivoco, en este momento, hacía referencia a evitar el ataque por parte de la fuerza pública a un grupo determinado y decía el 11%, el 11%. Pero es que ese 11% le pueden causar mucho daño a cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que en ese aspecto es necesario ir formando actividades que conlleven a que la población crea de que las acciones del gobernante no todo va en beneficio, como él dice, del pueblo colombiano. Gran parte van en contra del pueblo colombiano. Insisto y persisto en que la seguridad es un elemento tan volátil, tan frágil, y que un gobernante salga con las mentiras de que la Corte Constitucional prohibió el registro a personas como una de las actividades básicas de la fuerza pública, específicamente Policía Nacional, para preservar el orden y la seguridad en los poblados. Pues eso es gravísimo. Es decir, que cada quien haría lo que se le diera la gana y que las normas que están fundamentadas para asegurar la convivencia no tienen ningún valor. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra doctora F. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi doctora. Bien, dados los puntos presentados, todos juntos, son las herramientas necesarias para la guerra psicológica. Entonces, se han acentuado aún más y bueno, creo que no tengo otra respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Me voy a permitir leer unos aportes que han quedado consignados en el Facebook. Y dice, una pregunta, en estas organizaciones políticas, ¿cómo se haría para acabar con su hegemonía y su supuesta tradición para lograr adeptos a nuevos partidos políticos? Y la otra referencia que hace
el contertulio tiene relación a que los objetivos de las guerras sobre cualquier fin, tengo entendido que es la forma de imponer las voluntades de unos sobre otros y que no son los fines ni ideas de los demás. Tiene la palabra finalmente mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches para la sala. Considero que es la guerra política la que hay que combatir. Este gobierno intenta, a través de proyectos de ley, a través de leyes de excepción, reformar las instituciones. Con base a leyes, intenta reformar la tenencia de la tierra, la propiedad privada, la salud, la educación o laboral y cambiar el modelo económico a base de leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. No sé si Eduardo Patiño ya tiene solucionado su problema de micrófono. Ah, listo, coronel. No, sí. Sí, es Hágale, que estaba ocupado adelante. haciendo otra actividad, entonces por eso había dejado el celular en otra, en otra recámara. Bueno, a ver, bueno, de acuerdo a la pregunta, pienso, bueno, hay varias que me parecen que pues encajan con la pregunta. Yo me inclinaría pues por la guerra ideológica en la medida en que pues se está creando una especie de adoctrinamiento gradual para con la población, especialmente utilizando la propaganda como han venido haciendo con los famosos consejos de ministros, que no es más que otra cosa que una propaganda política para hacer campaña. Ya entraron en campaña y ir induciendo y adoctrinando a la población poco a poco para precisamente ellos consolidar el poder y poco a poco, si logran hacerlo, entonces buscar de ahí los pasos para una mutación hacia un socialismo del siglo XXI, tal como lo hizo Chávez en su tiempo o como lo hizo Maduro, que fue un proceso muy gradual, pero que les dio resultado. Entonces, pienso que, pues, si la oposición, como decimos en argot colombiano, no se pone las pilas y no se da cuenta de esa situación, entonces podría ser demasiado tarde. De todas formas, la oposición está a tiempo y pienso que ya tienen que trabajar desde ya en un plan mucho más estructural para lograr precisamente hacerle el contrafomeque a lo que está haciendo la campaña desde el gobierno. Entonces, toca es redoblar esfuerzos mediante otra guerra ideológica que vaya 2 pasos más adelante de la guerra ideológica que está creando el gobierno que aspira a que el país logre ser de esa órbita del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo quisiera agregar algo relacionado con la guerra de los estratagemas. Está muy bien desarrollada por la parte, por la izquierda en todo el país. Vemos cómo se reescribe, se trata de reescribir la historia. Los buenos aparecen ahora como malos y los malos son las santas palomas de la paz. Hay mucha mentira, hay mucha distorsión de la realidad y esto es supremamente importante
porque como hay gente que no vive interesada en la historia, hay gente que no vive interesada en lo que está sucediendo y lo que sucedió en nuestro país en épocas anteriores, les toca comerse todo enterito, enterito. Y por eso la guerra de las estratagemas es tan importante. Es mi aporte. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de las personas presentes actualmente en la sala. Muchas gracias a todos por su asistencia, su disciplina, por sus aportes. Y vamos entonces con la parte de conclusiones por parte perdóname la redundancia, por mi coronel, nuestro presidente, mi coronel Villamarín, y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, antes de hacer el repaso, surgió una pregunta de que cómo hacer para que todos estos partidos tradicionales no sigan jalando la gente y manteniéndola en esa mecánica y esa dinámica de manipulación que han tenido toda la vida. Nos parece, desde esta óptica, que el camino que es formar estadistas, formar líderes que formen a muchos más líderes y que eso se dediquen a formar células tipo en la analogía de guerrillas que hacíamos, que se incrusten dentro de la población y se dediquen a formar gente, o sea, ese es trabajo ideológico, trabajo organizativo, trabajo estructural. No tanto es pensar en ir a quitarle los votantes que ellos ya tienen, porque esa es la pelea de toda la vida, que es cuando comienza el transfugismo y la corrupción, sino es trabajarle a las bases en la construcción de proyectos, de ideas, de objetivos a largo y mediano plazo. Bueno, para el día de hoy teníamos la primera parte de dos, de un ejercicio que es mirar algunos conceptos de guerra psicológica que se aplican a la dinámica política. Hoy es el 1, mañana será el 2. Entonces comenzamos por hacer un resumen de 4 definiciones esenciales que tiene la guerra como tal, y a cada una de ellas le fuimos haciendo una analogía comparativa con los procesos políticos. Posteriormente pasamos a ver en forma muy general algunos tipos de guerra y también tomamos algunas analogías que nos pueden dar luces para entender mejor que la política tiene que ser con partidos serios y partidos estructurados alrededor de toda una doctrina, con una estrategia, una táctica y una militancia. Luego pasamos a ver algunas características de las guerras y también hicimos paso a paso en cada una de estas características analogías con la política de cómo se pueden aplicar sus conceptos sin recurrir naturalmente a la fuerza, que es lo que diferencia la guerra de la política, como dijo Mao Zedong. En la política se puede aplicar 1000 cosas provenientes de la forma como se conduce la guerra, con la excepción de que aquí no hay sangre. Y en la guerra se pueden aplicar 1000 cosas de las que se deben utilizar en la política, pero teniendo en cuenta que en la guerra sí hay sangre. Con eso creemos que matizamos muy bien el concepto. Y finalmente vimos algo que es de una profundidad estratégica en la conducción de la política a partir de la segunda década del siglo XX, y estamos en la tercera década del siglo XXI, o sea que llevamos para 110 años de este concepto que se ha ido arraigando dentro de las mentalidades de los estrategas y que queremos compartirlo con todas las personas que quieran participar o formarse como líderes políticos, porque son muy al lugar cada una de estas analogías. Y finalmente hicimos la pregunta
de cuál de todas ustedes consideran. Hubo una mayoría por la guerra ideológica, también hubo conceptos sobre guerra electrónica, jurídica, de organizaciones y psicológica como tal. Y también un concepto que dijo que definitivamente esto no se puede desligar una de la otra. Pero aquí lo esencial de todo es que nos queda claro, como lo hemos visto a lo largo de este taller seminario, es que la guerra es un todo y la política también tiene que ser un todo. Nada puede ir aislado, todo tiene que apuntar hacia el mismo objetivo y cada actividad debe corresponder a un fin, a un propósito. Lo que no tenga objetivo ni propósito ni apunte a la gran propuesta del partido, pues no se debe hacer. No se debe hacer porque eso no apunta a nada. Pero cada vez que nos adentramos más en el conocimiento de la estrategia o la táctica política, evidenciamos que necesariamente quien desee participar en política como transformador debe, antes que cualquier otra actividad, formarse, estructurarse, y que la forma de hacer buena política es con partidos políticos serios, estructurados, que sean columnas vertebrales de la democracia, que no se le siga mintiendo a los colombianos diciendo que las columnas soporte de la democracia son las fuerzas militares y la Policía Nacional, porque eso no es cierto. Ellas son las que garantizan la seguridad, que es uno de los aspectos de las funciones del Estado, pero las columnas de la democracia son los partidos políticos, que son los que deben tener el soporte estructural de la institucionalidad. Son los partidos políticos los que aportan los parlamentarios, los que aportan los funcionarios públicos y los que aportan los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Se supone que los partidos deberían hacer primero una formación de sus candidatos y segundo, escoger de manera democrática, con unos procesos muy técnicos, a los mejores y entregarles, en tercera medida, un proyecto que lo han construido entre todos para trabajar sobre el proyecto, sobre el programa. Y obviamente buscar ya que el ciclo de la política se cumpla y ser reelegidos para continuar a largo plazo pensando en el desarrollo de un país. Lastimosamente, el único partido en Colombia que cumple ese proceso es el comunista, pero está enfrascado en tirarse el país, en destruirlo, en armar guerrillas y violencia, revolución. Los demás partidos son nominales, es decir, están de nombre, pero no cumplen con ninguna de esas funciones. En síntesis de todo esto nos deja pensando que la tarea para el 26 tiene muchos desafíos, que ojalá esos candidatos salvadores y candidatas salvadoras que hay por toneladas en este momento escucharan mínimamente estas ideas y reflexionaran de cuál es su estrategia, porque es que ellos le llaman estrategias, son las estratagemas que hacen para ver cómo se reparten y cómo logran que el del Valle se una con el de Antioquia y el de Antioquia con el de Bolívar y el de Bolívar con el Atlántico y forman una red de corrupción que no tiene otro nombre para repartijas. Y entonces a conseguir votos y a que gane este porque le estamos haciendo campaña a este y de ahí para allá lo que salga, eso lo que salga que ahí vamos, como dicen en el fútbol, al todo se vale. Mañana tendremos la segunda parte y por la mañana la actividad de la memoria histórica. Creo que Jairo Giraldo levantó la mano. Adelante, Jairo. Gracias, Luis Alberto. De pronto, para reflexionar lo que está pasando en el colombiano este fin de semana en Cartagena, exactamente en Pasacaballos, dos policías vilmente asesinados con fusil, dos motocicletas, un intendente y un patrullero. Y hoy, un asalto a la estación de policía del Rodadero, dos taxis con 8 bandidos con fusil. Gracias a Dios,
la reacción de los policías, dieron de baja a uno de ellos y 2 heridos. Algo está pasando diferente. Santa Marta y Cartagena, perímetro urbano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo. Tienes razón. Entonces nos despedimos, le deseamos a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias y feliz noche para todos.